¿eh? O sea, la realidad es que el Registro Nacional de Pacientes tiene varios objetivos. En primer lugar, que en lugar de estar testeando a todo el mundo para ver si alguno tiene el RP65, como hicimos el año pasado, lo que tendríamos que hacer es buscar en una lista y decir, todos estos tienen el RP65, así que estos van a la terapia. ¿Sí? Pero también sirve para que nosotros a nivel país podamos trabajar en otros ámbitos, que es decir, bueno, tenemos 5 regiones, muy bien. El NOA, ¿a dónde se hacen los estudios? ¿Cuál es el lugar en el NOA donde los pacientes, en lugar de venir a Buenos Aires, pueden hacerse los estudios y tener sus estudios completos y el seguimiento que corresponde? ¿Dónde los hacen los del sur? Eso significa un Registro Nacional de Pacientes, que también es mucho trabajo. Entrando en la fase de ensayo clínico, acá llegamos a la parte donde yo tomo examen. Porque la verdad es que habrán visto los papeles pegados afuera, que muchos se acercaron, sacaron fotos, se fijaron, vieron que hay 800.000 ensayos clínicos para nuestras patologías y esos papeles están pegados afuera. Pero el tema es que nadie tiene que saber mejor que los pacientes qué es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es lo que uno va a desarrollar para poder llegar a tener una terapia o un medicamento o una vacuna o lo que fuere, ¿sí? Parte de una idea que tiene un investigador básico que le permite identificar una necesidad concreta de resolución de algo y una idea que tiene para poder resolver esa cuestión. Esa idea la tiene que desarrollar generando un estudio, obviamente lo que se llamaría una prueba de concepto, en animales. Eso es preclínico, ¿sí? Es la primera faceta de cualquier ensayo, la primera fase de cualquier ensayo. Tenemos que pasar por un ensayo, por un preclínico, para lo cual necesitamos modelos animales. Se nos abre todo otro campo de investigación. Los ratones no son el mejor modelo animal para las enfermedades oftalmodegenerativas, porque para empezar no son un modelo de escala. No es lo mismo operar al ratón que operar a un humano. ¿Cómo practicamos? La verdad es que claramente hay que desarrollar modelos intermedios. En otros países esto está hecho, acá se hace de a poco y como se puede, y es muy caro. Entonces, la verdad es que si no tenemos el animalito, el cual que desarrolle naturalmente una patología, o al que se le induzca que desarrolle una patología, y que se vea que evoluciona como la nuestra, no estamos probando adecuadamente el ensayo. Y hasta que esa parte no está definida, no se puede pasar a lo que se llama el ensayo clínico. Lo que está puesto afuera, esa cantidad infernal de ensayos, son ensayos clínicos, son ensayos ya en humanos. Podrán estar en fase 1 y podrán a lo mejor no avanzar, pero son ensayos en humanos. Imagínense que hace 25 años había uno solo que había empezado, con un perrito. ¿Sí? No van a tardar 25 años los otros, porque este fue el caso líder y avanzó para ser la primera terapia que se va a probar. Pero la realidad es que necesitaron que un perrito tuviera la misma maurosis que tenían los humanos y que se dieran cuenta que esto estaba pasando, que no es un tema menor. El premio ARBO de este año, el ARBO es el congreso más importante de investigación en retina y en oftalmología, se lo dieron a Gustavo Aguirre, que es un cubano que hace 1000 años que está en Estados Unidos y que su trabajo es en el bioterio, es el que maneja los perritos. Es el que evalúa cómo le va al perrito con la terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ratón no es un modelo de escala, sirve para empezar, pero no alcanza para llegar a la terapia. Entonces, una vez que se inicia un ensayo clínico, primero se analiza la toxicidad también en los animales, pero claramente trasladarlo a los humanos no es natural. No es que va a ser lo mismo, le aumento la dosis porque aumentó el peso, porque la toxicidad que se banca un ratón no es la que nos bancamos los humanos. Fíjense que comen ellos y que comemos nosotros. Solamente con eso se van a dar cuenta que no es lo mismo. El sistema inmunológico no es igual. Entonces la reacción no es igual. No es fácil pasar de un ensayo a otro. Es decir, ensayo de toxicidad, de eficacia y toxicidad. Si ustedes ven esta diapositiva, que por eso yo se las leo, ¿sí? Cuando entramos a la fase 1 estamos analizando dosis y toxicidad. Cuando pasamos a la fase 2 analizamos eficacia y toxicidad. Cuando pasamos a la fase 3 comparamos y vemos eficacia y toxicidad. Y esto no es un tema menor, ¿sí? Porque en cualquier caso algo puede salir mal. Eso implica que de las montones de ideas brillantes que inician un ensayo clínico, son muy pocas las que llegan a ser finalmente una terapia. Y obviamente, o sea,
justamente, este gráfico justamente es eso lo que representa. O sea, es impresionante la cantidad de ensayos que se inician, pero que finalmente terminan con uno aprobado para la venta. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es nuestra función acá. Al investigador que está trabajando en patologías genéticas, le da lo mismo trabajar en una o en otra, porque lo que está buscando es un mecanismo, un tema de investigación, algo que desarrollar, una técnica que quiere desarrollar. A nosotros nos importa que eso lo hagan las nuestras. Entonces no es menor que nosotros hagamos nexo con los investigadores. ¿Sí? A ver, el que llegó primero es el que se llevó al investigador que trabaja en lo suyo. No es un chiste esto. ¿Sí? O sea, ¿por qué razón en determinados lugares hay mucha gente trabajando en esto? ¿Porque hay más plata? No es solo porque hay más plata, sino porque ya las cuestiones, el dengue y la chikungunya no son un problema. Porque justamente porque la ceguera por cataratas no existe, se opera todo el mundo y se terminó. Entonces las patologías que tienen enfrente son las heredodegenerativas, que además de todo les producen un daño importante en el sistema de salud, porque son muy caras para atenderlas, porque los atienden en serio. Pero a ver, aprovechemos esa experiencia y desarrollamos lo nuestro. A ver, ¿de qué tenemos que hablar con ellos? De lo nuestro, no de otra. ¿Sí? Es muy importante que nosotros incidamos en cada uno de estos ambientes, porque esto no se da solo porque sí, se da porque alguien le dijo a un investigador, o sea, ¿por qué tenemos la secuenciación acá? Porque le dijimos al doctor Podaiser, que trabajó toda su vida en cáncer y es genial lo que hace, que las nuestras eran genéticas y no lográbamos secuenciarlos en el país, y que tenía gente en su instituto que podía hacer ese trabajo. Pudo haber agarrado otra, era lo mismo, porque su trabajo es en cáncer, ¿sí? Agarró la nuestra porque insistimos. Esto es un tema que no es menor, o sea, nosotros no podemos dejar que otro haga nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo. Y obviamente, cuando se analiza un ensayo clínico, por supuesto, es importante que se analice la bioética en cómo se maneja, el respeto por las personas, el respeto por la autonomía, que realmente haya un consentimiento informado como corresponde. Antes hablamos de los consentimientos de la toma de muestras. A ver, parece una tontería, pero a ver, hay que leer el consentimiento antes de sacarse sangre. A veces, por el apuro, hacemos al revés, pero no te puedo decir sin haber leído el consentimiento, y sin haber estado de acuerdo, porque si no la muestra no se puede mover. ¿Sí? Porque es nuestra decisión que se haga algo como esto. Obviamente que el objetivo sea la beneficencia y no la maleficencia. Parece una tontería, pero no es una tontería. El objetivo no es dañar de ninguna manera. O sea, tiene que apuntarse a que la persona esté mejor. Si hay alguna duda al respecto, paremos. Y además, el otro principio de bioética claramente es la justicia. Tiene que ser para todos. No para el que tiene plata o el que no tiene plata. Acá no importa si alguien llega o no llega a un determinado ensayo. Para eso están las leyes, para igualar. No las podemos perder de vista. Cuando tenemos una enfermedad poco frecuente, por lo general no tenemos un tratamiento. ¿Por qué? Porque la población destino es una población chica, por lo tanto estamos hablando de enfermedades que se llaman medicamentos huérfanos o enfermedades huérfanas porque no tienen un tratamiento y porque en realidad a la farmacéutica no le conviene investigar para desarrollar algo para un público tan chico. Sin embargo, el jeite que han encontrado tanto en Estados Unidos como en Europa es que, bueno, perfecto, listo, a ver, ¿cómo negociamos esto? Ya que no vas a vender aspirinas, ¿sí? ¿Cómo negociamos esto? Y bueno, tenés una patente más larga, tenés honorarios reducidos en determinado margen, protección contra la competencia, tenés una serie de tractos abreviados. Obviamente tampoco podemos hacer un ensayo clínico con 3.000 personas, porque deben ser todas las que tenemos en el país de una de las patologías. Es imposible meter a todo el mundo en un ensayo clínico. Claramente el ensayo clínico de una enfermedad como la nuestra va a estar en supervisión toda la vida. Porque en lugar de llegar con 3.000 a la fase 3, vamos a llegar con 36. Por eso no se utiliza tampoco el protocolo de metemos todo junto y vamos viendo qué pasa. No, se hace uno, se espera, se analiza, se le prueba todo, después se hace el segundo. O sea, lleva tiempo porque la seguridad es el centro de la cuestión. O sea, tiene un problema, no le vamos a agregar otro. Y si hay algún problema hay que parar. Entonces, obviamente es muy importante analizar esto y es importante que analicemos todas estas cuestiones desde el punto de vista de las terapias que vienen en marcha. Hay de todo. Si ustedes ven las listas que están afuera, hay
Terapia de rescate de fotorreceptores. Es decir, para empezar, los suplementos. Es una terapia de rescate de fotorreceptores. Estamos tratando de que no se nos mueran las células. Antiapoptóticos, que son también algunos de los suplementos, y algunos otros que se están probando, que todavía no están para bajar tan fácil, pero funcionan para eso. ¿Cuál es la idea? Que no se mueran todas juntas. Factores neurotróficos por inyección o electroestimulación. Ahora hay un aparatito, el Locustim, en Alemania, que justamente produce una electroestimulación que está en prueba clínica. Nadie corre a comprárselo todavía, pero está en prueba clínica porque hay que asegurarse que no produzca un daño mayor, pero que aparentemente genera que se generen factores neurotróficos, y esto estaría bueno para que, para que esos factores neurotróficos protegieran las neuronas relacionadas con que están involucradas en la patología. Células encapsuladas, se mandan en una capsulita de células donde uno está haciendo que esas células produzcan los factores neurotróficos que las propias células de uno no están pudiendo fabricar porque se murieron o porque no están activas o porque están latentes. Tenemos las terapias génicas, donde utilizamos un vector de introducción para meter la información correcta. Un gen es información, el ADN es información. Cuando tiene un cambio en algún lugar, la información se está leyendo mal, no estamos teniendo la proteína correcta. ¿Por qué? Porque la secuencia no es la correcta, porque falta algo o sobra algo. Entonces necesitamos poner la información correcta. ¿Cómo se hace? A través de virus. ¿Cualquier virus? No. La mayoría son con adenoasociados, porque son los virus que son más fáciles de manejar. Sin embargo, por ejemplo, Stargardt y Usher tienen que recurrir a plataformas lentivirales. ¿Por qué? Porque los lentivirus tienen una posibilidad de carga más grande y estos genes son muy grandes y no entran dentro de los adenoasociados. Entonces, evidentemente se está probando, hay 10 millones de ensayos donde se prueba un adenoasociado más grande, a ver si funciona o no funciona, donde se prueba ponerle el gen en pedazos a ver si se arma dentro. Es decir, yo obviamente estoy ultra simplificando para que se entienda qué es lo que uno está tratando de hacer, pero la realidad es que todo esto está en marcha, está todo pegado en las paredes de afuera. MicroRNAs que impiden que se genere una proteína anómala o una proteína sana que junto con la anómala provoca un daño. Esto pasa mucho en las enfermedades que son dominantes, donde tengo una proteína sana y una incorrecta. Moléculas antisense, que son justamente por ahí para detener una copia dañada, y CRISPR, que habrán oído hablar todos y que deben estar todos pensando que es la solución del planeta, que por supuesto lo va a hacer, pero no ahora, que obviamente CRISPR es un corrector, es una tijera molecular, corta y pega el ADN donde uno quiere, tiene un montón de riesgo de manejo y demás, con lo cual no va a bajar tan rápido, pero por ejemplo en este momento nos está sirviendo para generar modelos animales, o sea, animales a los que mediante CRISPR se les genera la patología que tendrían los humanos. Igual no es lo mismo, pero bueno, nos podemos acercar un poco más. Pero bueno, obviamente habrá que analizar éticamente qué significa si esto se lo hago al animal, ponele, si se lo hago al humano en una célula determinada, ¿qué pasa si lo hago en una célula germinal? Éticamente esto se puede hacer, no se puede hacer, o sea, ningún avance científico puede hacerse sin el acompañamiento del avance bioético que corresponde. Y cuando hablamos de bioética no estamos hablando de las creencias de alguien o no, simplemente de tener estándares que sean para todos. Obviamente tenemos las terapias de reemplazo de tejidos, el trasplante de células del epitelio pigmentario, en muchas de nuestras patologías se está probando, el trasplante de fotorreceptores se empezó a probar, esto está más en fase menos avanzada, está más bien en animales, porque la realidad es que el trasplante de fotorreceptores es complejo en el sentido de que uno no necesita solo ponerlo, se tienen que conectar con toda la red posterior. La retina son 10 capas de células. ¿Sí? Cuando yo reemplazo el fotorreceptor me tengo que asegurar que se enganchó la ganglionar que está atrás, si no, no funciona. O sea, puede hacer el ciclo visual, pero no pasa la información, tengo que asegurarme que esto pueda pasar. Llevan tiempo. Células IPS, como lo que les comenté de Valeria Canto Soler, que es justamente para modelización y reemplazo. Evito tener que trabajar sobre el paciente, puedo trabajar sobre las células, puedo corregir en las células y trasplantar células corregidas. A ver, el intercambio de ideas que hay sobre cada uno de estos ensayos, ¿qué significa? Que la ciencia no es lineal.
El primer ensayo tardó 25 años, estos no van a tardar ni remotamente 25 años, porque pasa todo al mismo tiempo, porque lo que uno resuelve de una pregunta que se hizo uno, le da las respuestas a 25 distintos, que están haciendo otra cosa, pero que esa respuesta les servía. En los casos más avanzados, antes hablábamos de un modelo de visión artificial, bueno, en este momento hay 4 modelos dando vueltas, uno que manda la información directamente cortical, los otros a nivel de la retina. Obviamente estamos hablando de una retina en la cual uno no espera respuesta de los fotorreceptores de ningún tipo, que está muy dañada, algunos son solamente para retinosis, otros no, pero la realidad es que todo esto está pasando, son muy caros, pero ya van a bajar de precio, es tiempo. Optogenética, que es poner a funcionar mediante una terapia génica una célula que no estaba preparada para hacer ciclo visual, y al ponerle una proteína determinada empieza a hacer ciclo visual. No vamos a ver igual que con el fotorreceptor, pero empezamos a ver luz y sombra que antes no veíamos, y las combinaciones, múltiples combinaciones. El caso líder es el caso del RP65, del perrito, ahí lo tienen a Lancelot. Lancelot en el 2001 descubrieron que tenía amaurosis congénita de Leber, como tenían los chicos con amaurosis congénita de Leber, que es una patología de inicio muy temprano, en muchos casos casi una ceguera de nacimiento. Ahora sabemos que es por 27 genes distintos, y esto era por el RP65, que es uno solo, pero bueno, la realidad es que Lancelot permitió probar en un modelo de escala una terapia que realmente iba a ser totalmente disruptiva. Es la primera terapia génica que se prueba y que se ve efectiva. Obviamente efectiva significó que se está aplicando en chicos de 3 años para arriba, con lo cual evidentemente está teniendo una bioseguridad muy alta, porque si no jamás se podría aplicar en chicos. La evolución de los pacientes, de los chiquitos con estas patologías a los que se les aplicó esto fue realmente increíble. Y en adultos de hasta 40 y pico de años donde se aplicó, todos mejoraron su condición visual. Y estamos hablando de que mejorar la condición visual no siempre significa voy a leer el diario, ¿sí? En los chicos prácticamente sí, en los adultos no tanto, pero imagínense que estas personas eran ciegas. Y de golpe esto significa autonomía total, no leer el diario, pero tengo autonomía. ¿Por qué seguimos tanto? Ustedes habrán visto que en Retina Argentina yo vengo poniendo, cada vez que sale algo sobre pongo algo. ¿Por qué tiene que ver? A ver, seamos realistas, pensémoslo, mi hija tiene Stargardt, yo estoy mirando un ensayo para amaurosis congénita de Leber. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver que acá no salimos solos, que acá vamos en masa, que la patología para la terapia para la amaurosis congénita de Leber abre el camino, es la primera que sale. El 12 de octubre se nos caían los lagrimones cuando vimos esta noticia que está ahí abajo, donde la propia FDA estaba diciendo que habían aprobado la técnica de la inyección subretiniana 16-0 positivamente, ¿sí? Los 16 revisores dijeron la técnica se puede usar. La FDA es la Food and Drug Administration, que es la agencia regulatoria americana, que es la primera que aprueba es la americana, la australiana, la europea y la japonesa, que son las que son referentes para la nuestra, que es la ANMAT, por ejemplo. Entonces, en la medida que estos tipos, el ensayo se hizo en Estados Unidos, obviamente arranca con su agencia regulatoria, pero ya se inició el trámite en la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces es muy importante. ¿Y saben qué? Nosotros fuimos el primer país que hizo secuenciación para buscar chicos con RP65 que pagó Spark. Estados Unidos lo hizo después que nosotros. Estados Unidos y Brasil lo hicieron después que nosotros, ¿sí? Y lamentamos que este año no pudieron seguirlo pagando, pero la realidad concreta es que, a ver, ¿saben para qué necesitamos plata? Esto está muy claro. No todo el mundo puede pagar el testeo. Es así de simple. No todo el mundo lo puede pagar. Y las obras sociales se niegan a cubrirlo. Necesitamos plata porque, entre otras cosas, sería un bien social que nosotros como asociación pudiéramos tener plata para cubrir esas secuenciaciones. Porque mucha de esta gente, que precisamente por su propia condición, no tiene acceso ni siquiera a una obra social básica, ni siquiera, Agatas tiene el monotributo social. Imaginemos cómo vamos a hacer para pedirle al Estado que le cubra una terapia que seguramente va a ser de muchos miles de dólares, ¿sí?
cientos de miles de dólares, que obviamente no va a pagar ningún paciente, que seguramente tiene que hacerse cargo el Estado y que estamos corriendo el riesgo de perder la posibilidad de que pase, a pesar de que nuestras leyes nos habilitan. Es decir, que este no es un tema menor. El mundo avanza hacia la medicina personalizada y nosotros estamos corriéndolo para el lado contrario. Esto que estoy poniendo acá es un resumen, ultra resumen de lo que puse afuera. Imagínense que es mucho menor que lo que está afuera. Pero son ensayos clínicos en distintas patologías, en amaurosis congénita de Leber, en retinosis ligada al X, en acromatopsia, en Stargardt, en Usher, en choroideremia, en neuropatía de Leber. Todas ellas tienen ensayos muy avanzados. Las más avanzadas son estas del RP65, que ya terminó la fase 3. Y para que nos vuelva a quedar claro el tema de los ensayos clínicos, el ensayo clínico clínico es decir, empecé en humanos, si no, no sería clínico, si no sería preclínico. Animal es preclínico. El ensayo clínico tiene la fase 1, que es estrictamente bioseguridad y toxicidad. La fase 2 es eficacia y toxicidad. O sea, si sé que no le hace mal, me fijo si le hace bien. ¿Ok? Esa es la primera base. En nuestras patologías se suele hacer al mismo tiempo, porque no vamos a inyectar a otro para probarle otra cosa. Esto es, o sea, nuestra forma de desarrollo tiene que ver con que si yo le inyecto, no le voy a inyectar a un voluntario sano el ojo, no tiene lógica. Entonces se trabaja directamente con pacientes. Por eso se utiliza mucha menos gente en un ensayo clínico para una enfermedad poco frecuente que para una enfermedad frecuente. Sumado a esto, llegamos a una fase 3, tenemos la bioseguridad aprobada, tenemos una eficacia razonable, pasamos a una fase 3, ampliamos casos, tenemos más gente y tenemos que comparar qué es lo que pasa. Seguimos testeando toxicidad, seguimos analizando bioseguridad. Pero una vez que la fase 3 es razonable, se pasa a una fase intermedia que es de evaluación estricta, que es la que va a decidir si esa terapia se va a poder vender o no. Justamente en esa franja está la del RP65. La fase 3 cerró en octubre del 2015, hace 2 años que se está luchando para sacarla. La FDA tiene plazo último el 12 de enero del 2018. Antes de esa fecha o en esa fecha tiene que expedirse sobre si esta terapia se vende o no se vende. Y después veremos cómo hacemos para pagarla. Pero inicialmente que se venda, y quiere decir que entra a una fase 4. Después el ensayo clínico nunca lo va a dejar. En fase 4 se va a seguir testeando toxicidad, se va a seguir concretando y ya me voy. Porque es lo que corresponde. O sea, porque han sido un tracto abreviado, se trabajó con pacientes con un control muy específico, pero también es cierto que son pocos pacientes, entonces hay que seguir testeando. Y entonces el planteo es, para llegar a la cura necesitamos diagnóstico preciso, eso es la secuenciación, casuística, casos, tenemos que tener gente, tenemos que tener base de datos, tenemos que conocer la evolución natural de las enfermedades poco frecuentes, tenemos que tener estudios de los pacientes, tenemos que entender la correlación fenotipo-genotipo, eso quiere decir, tenemos que entender por qué esa mutación produce esa forma de enfermedad para el paciente. Necesitamos avanzar en las terapias, tenemos que conseguir que los investigadores se sientan atraídos por nuestros casos. Tenemos que registrar a los pacientes, hay que buscar, tenemos que tener a todos registrados. Tenemos que conocer perfectamente qué está aprobado en el mundo y qué no, para no meter la pata con tratamientos no autorizados. Tenemos que emplear buenas prácticas tanto en el laboratorio como en el consultorio. Hay que saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Tenemos que prestar enorme atención a la bioética. Va al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico. No sirve si no tiene un código de bioética que lo siga. Tenemos que integrar los distintos tipos de saberes, acá hay que trabajar en equipo y fundamentalmente hay que tratar bien a la gente, hay que tener comprensión, respeto, empatía por el sufrimiento del que padece estas patologías. Necesitamos que nos escuchen en todo lo que se refiere a nosotros, porque se trata de nuestra vida y la de nuestros hijos, de nuestros proyectos, pero necesitamos que todos los intervinientes en esta cadena trabajen con nosotros, no en contra de nosotros, no sirve pelearse. Sirve trabajar juntos. Obviamente si alguien está muy loco y quiere seguir peleándose, que se pelee, pero a nosotros no nos interesa eso, nos interesa trabajar en equipo. El momento es ahora, porque esto está pasando ahora. La primera terapia se tiene que aprobar del 12 de enero, falta 1 mes y medio, estamos hablando de esto, es la primera en el mundo, 25 años llegar hasta aquí. Bueno,